Bueno, Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por este maravilloso día que Dios nos ha dado para seguir compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todos los hermanos que están conectando, para las 396 personas en el canal de Henry Pastor y 160 personas en el canal de Henry del Fin de los Tiempos. Y también 60 personas en el canal de Mr. Taylor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en el Facebook y los hermanos que estarán conectando aquí en los 4 canales que tenemos de seguidores de Jesucristo y Henry Gutiérrez. Voy a pedirle favor a la hermana Sandra que nos dirija en la oración. Amén. Padre, gracias mi Señor Jesús por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, porque usted pone el querer como el hacer de su buena voluntad en cada vida, Señor. Por eso estamos aquí presentes, porque usted quiso que así fuera, que nuestros hermanos estuvieran aquí junto con el hermano Henry para escuchar su palabra, la palabra que usted nos va a traer en este día para edificarnos, para crecer y sobre todo para estar preparadas para el gran día, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno y porque para siempre has sido tu misericordia. Te pedimos una vez más, Señor, por todo este pueblo allá afuera, Padre, que no conoce de ti. Tu tiempo está cercano, Señor. Por favor, Señor, salva, Señor, limpia el que está más limpio, Señor, y ayúdanos cada día, Padre amado, a buscar de tu rostro, Señor, a buscar de ti. Nuestros hijos, Señor, tócalos, Señor, para que tengan un corazón sensible a tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por el hermano Henry que toma este tiempo, Señor, para ayudarnos a crecer en ti, Señor, a escuchar tus palabras y a ser más blancos como la nieve, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Bueno, hermanos, de verdad que para mí es un gusto poderles servir, y ayer estaba un poquito tarde, la madrugada, y tenía muchas cosas en mi mente, versículos me venían, pero decidí tomar un versículo de todos esos y comencé a sacar una enseñanza bíblica. Y el objetivo principal, pienso, de Cristo en este tiempo es que usted y yo podamos estar en el arrebatamiento o estar en el grupo de los elegidos, en el grupo de los escogidos. Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Él hace ¿qué? Elección. Y la elección es de acuerdo a lo que usted tenga de Él, ¿ya? La capacidad que usted ha recibido por parte de Él, porque Él es el que a nosotros nos da esa sustentación. Entonces vamos a comenzar. Hay 2 versículos. Ustedes se acuerdan de la enseñanza pasada que tratamos el tema. Vamos a leer allá en Tito, creo que era 2.15, si vamos a recordar ese tema, Tito 2.15, ¿ya? Tito 2.15, ¿qué nos dice Tito 2.15? Timoteo Tito, creo que sigue 2.15, ¿lo puede leer, hermana Sandra? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie menosprecia. Entonces, esto habla y exhorta y reprende con toda ¿qué, hermano Autoridad. Noel? Autoridad, ¿cierto? Pero ya sabemos que la autoridad no es la relativa, sino la autoridad ¿en qué? ¿En qué era? La autoridad, hermana, ¿en qué? Sí, pero ¿en qué era la autoridad, hermana Kaylee? ¿En qué era la autoridad? ¿Se acuerdan ¿En que qué era la autoridad? En la palabra? ¿Se acuerdan que era en la palabra? Y se admiraban de su doctrina porque les se llama como quien tiene autoridad. Y luego leímos el versículo que dice, y cuando él les enseñaba, tenía autoridad en la palabra. Y les di el ejemplo. Recuerdo que les di el ejemplo de una hermana que me decía, hermano Henry, sus enseñanzas son muy bonitas, entonces usted tiene que tener cuidado con las enseñanzas, con las traducciones. Los nombres no se traducen. De cómo así. Jesús no es Jesús, es Yeshua. Y Jehová no es Jehová, es Yahweh. O sea que si yo digo Jesús está mal, está muy mal. Y si yo lo llamo en cualquier otro idioma, también está mal. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué
porque hay autoridad en las palabras de Cristo. Entonces yo le digo a ella, bueno, Jesucristo en la cruz del Calvario no dijo Yahweh, Yahweh, que hubiera dicho Dios, Dios mío. Él dijo fue Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Jesucristo se equivocó porque no dijo Yahweh, Yahweh, sino que dijo en arameo Eli, Eli? Hermanos, déjame que voy a preguntar. ¿Eli es Jehová en arameo? No, es Dios mío, Dios mío. Eli, Eli. Dios mío, Dios mío. O sea que a Dios lo podemos llamar ¿en qué? En todos los idiomas. Porque ha habido sanidades en todo, en inglés, en francés, en portugués, en todo, hay sanidades. Por eso Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que hablan solamente hebreo. No, esta señal dice, a los que creen en mi nombre, en cualquier idioma. Bueno, ya hemos testado eso. Entonces, reprende y exhorta con toda ¿qué? Autoridad, ¿en qué? En su palabra. No se lo olvide eso, porque si todo lo otro, llevamos un hermano de esos de carácter fuerte, y imagínense, con esa autoridad no es que se debe de hablar ni motivar. Ahora, ¿qué cree ustedes, hermanos, los que están en las redes sociales, que es necesario que usted tenga para poder hacer la voluntad de Dios? Porque muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no pueden. ¿Qué cree que es necesario que yo tenga para hacer la voluntad de Dios? Por eso es que es muy importante. Yo sé que cuando yo hablo de esta manera y enseño, nuestra mente comienza como si fuera yo la miro así, como si tuviera muchas rueditas y están todas moviéndose a ver en qué momento llega y da la clave y ¡pum! Se abre. Se abre la comprensión, ¿ya? Entonces yo cuando hago la pregunta, yo miro eso, que están ustedes como con todas esas, pensando una cosa en otra acá, pero que no se abre la comprensión, ¿ya? Entonces ahora viene la clave para que se abra el entendimiento. Por eso dice que Dios Jesucristo les abrió el entendimiento conforme a ¿qué? A las palabras, a la palabra, ¿ya? Le abrió el entendimiento para que comprendieran que las escrituras. Pero el entendimiento abierto tiene que ser conforme a ¿qué? A la palabra. ¿Se acuerdan de la cita bíblica? No. Salmo 119, 169, ¿ya? Entonces eso es muy importante eso. Ahora, ¿qué necesitamos o qué es necesario? Porque hay cosas que no son necesarias. ¿Sí me entiende? Hay cosas que no son necesarias. Pero esta sí es necesaria para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:36. Algo que es muy necesario para hacer la voluntad de Dios. Bueno, le estaba diciendo a los hermanos acá que hoy no mandé ninguna, ¿cómo se dice?, invitación a nadie, porque ya ellos ya saben que tenemos esta reunión a esta hora, y realmente yo quiero mirar a ver, porque yo le voy a decir algo, el arrebatamiento va a llegar, ¿sí? Y el arrebatamiento no le va a llegar un texto de mensaje a usted. ¿Usted cree que le va a llegar un texto? Mire, esta noche a las 1:30 de la mañana no nos va a llegar, porque si así fuera estaríamos, imagínese, alguien me dijo a mí, un pastor me dijo un día, hermano Henry, para que venga el Señor falta mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque tienen que primero construir el templo, y mínimo se demoran 5 años para construir el tercer templo. Y ya cuando uno mire que comienzan a construir el tercer templo, entonces ahí uno se mete más con Dios. Y si se va. Y eso te lo estaba diciendo un pastor. Entonces ahí sí como uno que se alista mejor, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos dice Hebreos 10:36? ¿Qué es necesario para hacer la voluntad de Dios? Porque a veces es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia. Oye, esto es bien importante. Yo les decía a ustedes la vez pasada, ¿por qué la paciencia? Porque para decirle a la mujer pecadora, vete y no peques más, ni yo te condeno, hay que tener paciencia. ¿Sí? Porque si hubiera estado ahí el esposo, usted como así Jesucristo que usted la perdona. Yo no la perdono a esa mujer. ¿Sí? Y lo mismo un hombre, una mujer también dice, yo no perdono a ese hombre. Por eso se necesita tener la paciencia para perdonar. Paciencia, es necesaria. Si no tiene eso, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Jesucristo está en la cruz del Calvario, que ese es para mí más que el premio grande. De verdad que ahí sí se pasó. Con todo lo que le estaban haciendo, y él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para poder haber dicho eso, tenía que haber tenido, ¿qué? Paciencia.
Entonces, la paciencia es lo que más le falla a un cristiano. ¿Ok, hermano Noé? Sí, lo que más nos falla a nosotros. Y resulta que la paciencia es necesaria para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa de la paciencia? Porque dice, para que hagáis la voluntad de Dios y así haciendo la voluntad, es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios, así podamos llegar nosotros a ¿qué? A la promesa, dice ahí, para estar recibiendo la promesa. Tengáis la promesa. ¿Cómo dice? O tengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Hay cosas que uno hace y no le dicen nunca a uno que va a tener una recompensa, ¿sí? Ahí dice, mire, haga esto y yo te pago la hora tanto. Ok. Haga esto y yo te pago el día tanto. Como dijo Jesucristo a sus obreros. Vaya, de las 6 trabajando, yo te ¿cuánto? 2 denarios. Ok, está bien. Y le contrato, ¿y usted qué hacen acá? Vayan y yo les pago el día. Vaya y yo les pago allá. Vaya, y a los últimos fueron uno que fue 1 hora. Y a todos les pagó lo mismo. ¿Ya? Entonces, los primeros pues murmuraban, miraban que había una injusticia. Entonces, en lo relativo, claro, si yo voy a pagarle a alguien 10 horas y al otro le pago 10 horas habiendo trabajado 1 hora, pues hay una injusticia relativa. Pero Jesucristo saca un argumento que destruye esa parte. Dice, ¿tú tienes envidia de que yo sea bueno? Ahora, ¿el dinero es tuyo o el dinero es mío? Con mi dinero yo no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces se quedaron en silencio. Y aquí es donde viene lo que es la igualdad dentro de la justicia. Esa es la igualdad. Pero la equidad no funciona así. La equidad dentro de la justicia es diferente. La equidad es darle a cada uno de acuerdo a la capacidad que tenga. Por decir algo, ¿cómo le vamos a dar a alguien que haga una enseñanza bíblica si no tiene la capacidad? ¿Sí? Yo recuerdo que algo que a mí me asustaba cuando estaba joven, que yo quería hacer un programa de radio todos los días, decía, pero si se me acaba la, ¿cómo se dice? La palabra que voy a hacer yo esos días. Y la otra que me asustaba era, ¿y cómo voy a motivar a la gente si yo estoy por allá en el 5.º sótano desanimado? Y en esa época yo amanecía así, un día en el 5.º cielo y al otro día desanimado, como muchos hermanos que me están oyendo saben que eso pasa cuando usted está asistiendo a la iglesia. Hoy en día no. Hoy en día yo estoy en plena convención y en pleno retiro espiritual. Gracias a Dios, se lo debo eso todo a Dios, por supuesto. Entonces acá, ¿cuál es la promesa de la paciencia? Uno se pone a preguntar, pero ¿cuál es la paciencia, la promesa de la paciencia? Porque yo estoy haciendo esto, estoy haciendo tal cosa. ¿Ya? La paciencia tiene una promesa y está en Lucas 21:19. Lucas 21:19. ¿Cuál es la promesa de la paciencia? Siga, hermana Anastasia. Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo nos dice en Lucas 21:19? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire, con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. Nadie le dice a uno, mire, usted tiene que tener esta paciencia para que gane ¿qué? Su alma. Pero cuando a uno le hablan de la paciencia, uno dice, bueno, este asunto se me está como complicando. Uno dice, bueno, esto está como bien difícil, ¿ya? Entonces ahí es donde viene la parte esencial de, con la paciencia ganaréis vuestras almas. Hermano Mauricio, siga por favor. Ahora, ¿qué es lo que saca a relucir la paciencia? Dios le bendiga. Yo llego y le doy un curso acá de paciencia, ¿sí? Y entonces de tener paciencia, les doy a todos un curso, incluida a Anastasia, le doy un curso de la paciencia, ¿ya? Incluida. Y le doy una certificación de que hizo el curso de la paciencia. Pero resulta que la mando al colegio y ella llega allá y hay un compañero o una compañerita que siempre le daña la paciencia. Y entonces ella mira el diploma que recibió porque hizo el curso completo de la paciencia. ¿Ya? Y entonces uno llega y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, ¿qué creen ustedes que saca a relucir la paciencia de Anastasia en el colegio? ¿Qué cree usted que saca? ¿Algo que la motiva o algo que va en contra? ¿Qué es lo que saca a relucir la paciencia? Lo que va en contra, exactamente. Lo que va en contra es lo que va a sacar a relucir tu paciencia. ¿Ya?
Y vamos a mirar eso en Romanos 5:3, ¿qué es lo que saca a relucir la paciencia? Esto es como cuando nosotros oíamos mucho que se enseñaba en la iglesia y que esto se sigue todavía en algunas partes enseñando. Hermano, las pruebas fortalecen. No, las pruebas no fortalecen. Libro de Romanos 5:3, ¿qué nos dice, hermana? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es. ¿La tribulación produce qué? Paciencia. Paciencia. Ahora le voy a decir por qué. No es que usted con la tribulación va a conseguir la paciencia, porque entonces nos tocaría a todos quedarnos en la gran tribulación. No, saca a relucir lo que tú tienes, lo que va en contra. Por eso, mano Mauricio, que es ingeniero o arquitecto. Sí, arquitecto. Usted tiene que también sacar las fórmulas de lo que va a soportar las vigas y todo el peso y todo. No, o que eso lo hace el ingeniero, ¿cierto? Sí. El ingeniero saca a relucir las fuerzas, cómo tengo que hacer esta viga para que aguante 5 pisos o las zapatas, ¿ya? Entonces él hace los cálculos y dice, aquí está. Lo mismo pasa cuando dice que la tribulación produce paciencia, significa eso. Usted tiene que haber tenido antes la paciencia. Y cuando llegue la tribulación, saca a reducir la paciencia que tienes. Pero voy a poner un ejemplo así a nivel de ingeniería. Resulta que la hermana Sandra tiene una paciencia del 80%. ¿Ya? Un ejemplo. Pero Lola se pasa en tribulación con el 81%. Ahí mismo la saca el 1% porque se pasó. ¿Sí me entiende? Y saca a relucir ¿qué? La que le hizo falta. Pero si Lola tiene el 79%, bueno, los que están en la red, Lola es una perrita, ¿ya? Entonces, que nos pone a todos, que a veces está y comienza a roncar dentro de las enseñanzas bíblicas también. Bueno, resulta que Lola llega al 75%. Entonces, como no me rebasó el 80%, todavía tengo el 5%, o sea, todavía le voy a tener ¿qué? Paciencia. Entonces, ya me están comprendiendo. Entonces, la tribulación, lo que viene en contra, saca a relucir la paciencia. El apóstol Pablo dice, produce eso, produce porque sale la paciencia a relucir, ¿ya? Yo les voy a decir algo. ¿Por qué es importante la paciencia y por qué ganamos nuestras almas? Dentro de lo absoluto es necesaria la paciencia absoluta para ganar la salvación. Y dentro de lo relativo nos evitamos miles y miles de problemas. Créanmelo, cuando yo le digo así, miles y miles de problemas. Pero si no tenemos paciencia, se nos va a enredar la pita, pero tremendamente, ¿ya? Y uno llega al momento de tal, a mí me ha fallado la paciencia porque soy humano y a todos nos va a fallar. Si le falló al apóstol Pedro, bueno, no espero que a mí me falle de esa manera, pero que nos falla, a todos nos falla. Ahora, ¿cómo se consigue la paciencia? ¿Ah? ¿Qué dice Anastasia? ¿Cómo cree que consigues tú la paciencia? Pues, no se puede comprar. ¿Usted la ha visto en el supermercado? No hay, ¿cierto? No hay, en el supermercado no hay paciencia. ¿Cómo se puede comprar la paciencia? Ni tampoco en las farmacias. Entonces las personas que me están escuchando, y yo, ¿dónde consigo yo la paciencia? Porque resulta que tengo un reto en este mundo, vienen pruebas, vienen tribulaciones. ¿Cómo consigo la paciencia? Vamos a ir a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, ¿qué nos dice? ¿Cómo consigo o en dónde yo consigo la paciencia? Si lo puede leer, hermana Kelly, o no sé, quien lo tenga. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, entonces acá dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Ahí apareció la paciencia. O sea que si uno no tiene fruto y no tiene paciencia. Exactamente, pero ¿cuál es el fruto? Aquí es donde viene. Cuando tú siembras un árbol de manzana, ¿ahí mismo te da el fruto? No.
Lo mismo pasa con ¿qué dice el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu? Jesucristo habla de 2 espíritus y de 2 poderes. El Espíritu dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, el poder, o sea, potencia para yo hacer algo. Y luego dice, ¿ya? Mis palabras, dice, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son, ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, ahí viene ya. Entonces, cuando yo oigo las palabras de Cristo y entran a mi conocimiento por la puerta del entendimiento y se abre cuando hay comprensión, entonces se almacena en el conocimiento. Cuando entran las palabras de Cristo, ahí está las palabras de ¿qué? Que son espíritu, pero esas palabras tienen que dar ¿qué? Fruto. Pero yo estoy oyendo las palabras de Cristo y tengo una promesa que me da el 100% de garantía de que sí va a funcionar, que es así la palabra que sale de ¿qué? De mi boca, no volverá a mí ¿qué? Vacía. Entonces yo confío en eso y yo sé que esa va a ser la obra, pero inmediatamente yo no puedo ver el fruto. Por eso Jesús, que los apóstoles, el apóstol Pedro llevaba ¿cuántos años de andar con Cristo? 3 años y medio, y no tenía todavía el fruto de la paciencia, porque en 3 años y medio sacó espada y bajo oreja, y eso que no estaba en una corrida de ¿qué? De toros, ¿cierto? Sí. Entonces el asunto es eso, no tenía ¿qué? Paciencia, 3 años y medio. Entonces hay que esperar el fruto de esa palabra. ¿Cuándo nace el fruto? Usted sabe que el fruto viene... Cuando respiren, no dicen. No, usted sabe que el fruto relativo, si se acabaran las abejas en el mundo, habría un cataclismo, ¿cierto? Porque las abejas son las que polinizan las flores y sale el fruto. Lo mismo pasa con la palabra. No viene la abeja a polinizarla, no. Pero la palabra entra en nosotros, ¿ya? Y algo tiene que darle esa potencia para que dé el fruto. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, usted no tiene la potencia para guardar la palabra, para que dé fruto. Por eso Jesucristo dice, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Por eso es que lo dice Cristo. Entonces, por eso es necesario recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe que la persona tiene el Espíritu Santo? Cuando hay frutos. ¿Ya? La persona va a cambiar, comienza a decir, óyeme, pero yo ahora soy diferente porque yo ahora no es... Habían cosas que me llamaran y yo ya, eso murió. Entonces, ahí es donde ya comienza el fruto. Entonces la paciencia se consigue con recibir las palabras de Cristo que son espíritu, almacenarlas en nuestro conocimiento que es la bodega, y de ahí, cuando eso da el resultado, entonces me produce el fruto de ¿qué? De la paciencia. Por eso el apóstol Pedro era primero ¿qué? Le daba pena hablar de que estaba con Cristo. Llega una mujer, óyeme, ¿usted cómo que era de lo mismo? No, yo ni conozco quién es ese señor. Vienen otros y lo negó 3 veces, ¿ya? Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ¿quién es el que se para el mismo? Pedro, y comienza a predicarle. Y no ante una, ante 3,000, porque fueron, o más de 3, porque fueron ese día bautizados 3,000 personas. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí uno se da cuenta el poder del Espíritu Santo, cómo cambió la vida del apóstol Pedro en un segundo. Ahora, ¿cómo se consigue entonces la paciencia? En las palabras de Cristo que son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Qué clase de sentir debe de haber en nosotros para tener paciencia? Ahora viene, ¿qué clase de sentir debe haber en nosotros? El hermano no está frente a un compañero de trabajo. ¿Y qué clase de sentir debe haber en usted para tenerle paciencia a esa persona que no comete el mismo error una, sino hasta 5 veces? Amor, dice ella, amor. Y claro, el amor produce ¿qué? La paciencia, porque hay los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, también el fruto del Espíritu. Ahora, pero el amor, ¿todo qué? Lo puede. Todo lo soporta. Y todo lo soporta. Pero ¿qué tengo yo? ¿Qué clase de sentir tiene que haber en mí? Porque, no, que usted tiene que haber la clase de sentir que hay en el hermano fulano de tal.
¿Sí? No, pero ella que sabe sentir eso, mejor dicho, ahí con ese niecito que tiene ese hermano, ahí acabamos con todas las ovejitas. Entonces, mire, la clase que debe haber de sentir, Romanos 15:5, ¿qué clase de sentir debe de haber en nosotros para tener paciencia? Porque ya saben que el fruto lo da el Espíritu Santo, pero debe haber un sentir en nosotros, algo. La hermana en la oración decía la siguiente frase: porque tú, Señor, es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. El sentir. ¿Qué sentir debe haber en nosotros? Romanos 15:5, ¿quién lo tiene, por favor? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí está. ¿El Dios de qué, hermano Noel? ¿El Dios de qué? De la paciencia. Él tiene mucho. Él tiene mucha, porque este país, este mundo debía ser ya destruido hace mucho tiempo, pero Dios tuvo paciencia. Lo destruyó una sola vez cuando el diluvio, en la arca de Noé, pero se salvaron 8 personas. Y también destruyó 2 ciudades, que es Sodoma y Gomorra, y después en el pueblo de Israel no habían hecho, hacían un viajecito de un lado a otro, y habían hecho 14 jornadas, y 14 murmuraciones habían hecho ya el pueblo de Israel. Entonces Dios les decía, tienen una mentalidad dura como el pedernal. Acabo de abrirles el mar rojo. Acabo de que todo el ejército quedó ahí sepultado. Y viene a maravilla y me están reclamando. No, nos sacaste acá para morirnos acá en el desierto. El ser humano es cosa complicada. Créame que el ser humano es cosa complicada. Y nosotros nos podemos quejar a veces, sí, nosotros a veces nos podemos quejar. Y Él nos tiene paciencia. Se queda mirando, quejándose, y no se acuerda que yo lo libré de tal cosa. No se acuerda que yo lo libré de la muerte. 7 veces lo he librado de que se muera. Y todavía está ahí, que por qué esto. Uno tiene que tener esto muy en cuenta. Entonces, el Dios de la paciencia os dé este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Mira el sentir que hubo en Cristo con el apóstol Pedro. Yo siempre pongo al apóstol Pedro, que era de armas tomar. Y entonces le dice a Pedro, mira, Pedro, ¿acaso yo no puedo pedir ahorita 12 legiones de ángeles? ¿Y esto que es para mí? Nada. Pero le da una aclaración. ¿Cuál es el sentir que había en Cristo? ¿Cómo se van a cumplir qué? Las escrituras. Ese es el sentir que usted y yo debo de tener. ¿Ya? Que cuando usted vaya a algo, diga la escritura. ¿El sentir de qué? De que mi entendimiento sea conforme a qué. Salmo 119, 169. Muy bien. Entonces, ahora ya, ¿saben el sentir? ¿Lo habían escuchado antes? El sentir que hay en Cristo es ese. Por eso le decía a Pedro, ¿cómo, Pedro, si usted le bajan la cabeza y ganamos cómo se van a cumplir las escrituras que el Cordero que quita el pecado del mundo tiene que ir a morir por todos? ¿Cómo se va a cumplir eso? Ese sentir de buscar las escrituras es el que debe haber en nosotros siempre y cuando, ¿para qué? Para poder tener ¿qué? Paciencia y no bajarle la oreja al hermano. Ya, para que me entiendan más o menos, ¿sí? O no bajarle la oreja al compañero. Hay que estar en las escrituras. Pero si usted en ese momento no se acuerda de la escritura, sino es que mi papá es así, yo voy a hacer lo mismo, olvídate, que todos hemos cometido, no solamente nuestros padres, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, todos han cometido errores. Ahora, ¿qué debo de hacer antes de tener paciencia con los hermanos débiles? ¿Qué debo yo de hacer antes de tener paciencia con los hermanos débiles? De pronto usted tiene una debilidad que lo persigue todo el tiempo y usted le ha pedido a Dios que le quite esa debilidad. Pero resulta que otro hermano lo ve y entonces se queda mirando. No, separémonos de este hermano que es peligroso. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer antes de tener paciencia con los hermanos débiles? Porque si usted no hace eso antes, no le va a tener paciencia. ¿Qué le haría usted antes para tenerle paciencia a esa persona que siempre es el mismo problema?
¿Qué cree usted que debería tener antes? Y esta es una frase, por eso yo les digo, yo acomodo, la palabra, no yo. La palabra de Dios acomoda todo eso en nuestra mente y nos hacen un hombre nuevo. Porque nos están diseñando a nosotros conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué debo yo de tener antes para tener paciencia con esa persona? Y sobre todo con un hermano débil. Mira, vamos a mirar Romanos 15:4. ¿Qué nos dice? ¿Qué debo yo tener paciencia? Romanos 15:4. ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 15:4, ¿cierto? Sí. ¿Tengamos qué? ¿Qué debo de hacer antes para tener paciencia con los hermanos débiles? Vuelva y léalo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces debemos de todo ir a las Escrituras, ¿ya? Primero. Pero viene ahora lo segundo. Y vamos a mirar porque, ven, yo leí ese versículo, pero no lo anoté. Entonces me toca buscar en la Biblia qué es lo que tenemos que tener antes. Y no lo anoté. Sí, señor, tiene toda la razón, hermano Henry, no lo anotaste. Entonces, ahora, ir a las Escrituras y después de eso, ¿qué tengo que hacer con el hermano? 15:1, no lo anoté. Ahí está el versículo. ¿Qué? De Romanos, léame Romanos 15:1. Ahora así sí. que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahí y está. No agradarnos a nosotros mismos. Eso es. Entonces los que somos fuertes debemos de ¿qué? Soportar. Antes de la paciencia tenemos que soportar. Y antes de soportar, leer las Escrituras que nos producen la paciencia. ¿Ya? Porque yo no puedo soportar si no tengo una base bíblica. ¿O qué dice hermano Noel? Tengo que tener una base bíblica que me da la capacidad de soportar las flaquezas de mi hermano débil. Y al soportarlo, pues produce ¿qué? Paciencia. Ahora, ¿por qué Cristo quiere que sepamos esto? Es mi pregunta. Porque es que este es un punto muy positivo de los elegidos y escogidos de Dios. Y lo que nosotros perseguimos, hermanos, es estar ¿en qué? En el arrebatamiento. Mire, si a usted le hacen la propuesta, mire, hermano Henry, usted tiene una capacidad, lo vamos a nombrar presidente de la iglesia tal. ¿Usted qué cree? ¿Yo aceptaría eso? No lo puedo aceptar. Voy y les predico el tiempo que quieran, pero yo no acepto posiciones. Pero hermano Henry, las cosas funcionan así. Sí, pero eso se lo inventaron ustedes. Jesucristo dice, mas no así vosotros. Usted sabe que los reyes y los gobernantes, ¿qué buscan? Para ejercer ¿qué? Dominio y autoridad sobre los demás, mas no así vosotros. Eso lo dice Cristo. Y volvemos a lo mismo. Yo para poder hacer eso yo tengo que tener algo en mi mente y son las palabras de Cristo. Y si yo las quiero practicar, las tengo que practicar. Y si no, pues tomo el cargo. ¿Sí me están comprendiendo? Tomar el cargo, por eso se va a condenar, va a perder la salvación. No. Pero está comprometiendo que vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Ya en eso no se parece a Cristo. Porque está buscando su ego. ¿Sí me están comprendiendo? No es que se pierda la salvación, quedan expuestos para la gran tribulación, que eso es diferente. Ahora, entonces nosotros debemos, por esas Escrituras, nace nosotros que debemos ¿qué? Soportar. ¿Ya? Las flaquezas o los errores de ese hermano débil, de esa persona, ¿ya? Soportar. Y después de soportar, pues ahí yo puedo tener ¿qué? Paciencia. Entonces, Jesucristo soportó a Pedro todo el tiempo. Y cuando cometió el error grave de la oreja, le tuvo ¿qué? Paciencia. Pero primero lo había soportado muchas veces. Ahora, ¿qué le toca a Pedro? Clamar al Señor, así como dice, cuando se estaba hundiendo, ahora le toca a Pedro clamar al Señor. A nosotros nos toca decirle a él, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo, como dijo el rey David, crea en mí un corazón como limpio y renueva un espíritu como
recto dentro de mí. Yo siempre coloco una frase adicional, una palabra. Señor, crea en mí un corazón absolutamente ¿qué? Limpio. Y renueva un espíritu dentro de mí absolutamente ¿qué? Recto. ¿Qué significa el absoluto? Que usted ya es de esencia. No es de usted, el cristiano, de la apariencia. Yo aparento ser un hombre totalmente correcto. ¿Sí me entiendes? Y entonces hay una anécdota que yo la contaba mucho de un gato que lo enseñaron como si fuera un ser humano. Entonces todos lo llevaban a la televisión. Es una historia que es mentira ya, pero es un cuento ahí. Y entonces el gato aprendió a comer con tenedores y todo, y era un gato, pero se portaba como un ser humano. Entonces el cristiano también se viste todo de corbata y todo, y se porta todo, y es así, pero el instinto de pecador todavía lo tenía. El gato todavía, el instinto de gato no le había cambiado. Y está en un tremendo banquete, y está eso cuando ve una ratoncita, y de una vez le sale ese instinto y venga para acá. Lo mismo el cristiano puede estar muy bien aparentando todo un hijo de Dios, todo eso, pero aparece y entonces sale ese instinto porque no ha cambiado ese instinto. Por eso tenemos que pedir a Dios que un corazón en absoluto ¿qué? Limpio. Porque cuando cambia esa esencia, al rey David le pasó eso. Estaba viejito y le colocaron una quinceañera al lado para que lo calentara. Y la Biblia dice que no le tocó. Y uno, no, es que ya está viejito. Ay, viejitos son tremendos. No era porque está viejito, era porque su corazón ya había que cambiado. Ese es un detallito para que usted esté en el arrebatamiento. Ese es un detallito para que usted esté en el arrebatamiento, hermanos. Escúcheme. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Ahora, ¿cómo debemos de agradar a nuestros hermanos débiles y a nuestro prójimo? ¿Cómo yo debo de agradarlo? Resulta que me encuentro un hermano débil y me dice, peguémonos una borrachera. Y yo, un momento, digo, no, pero la Biblia dice que, hermano, pero es que la Biblia dice que usted tiene que agradarme, yo que soy débil. Entonces no me voy a poner a eso. Mire lo que dice Romanos 15:2. Mire lo que dice que Romanos 15:2. ¿En qué debemos de agradar al hermano débil? Romanos 15:2. ¿Qué nos dice? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de vosotros o de nosotros agrade al hermano débil o a su prójimo en lo que es regular, en lo que es malo, no, en lo que es bueno. ¿Y eso es para qué? Para edificación. Para edificación. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que comenzar el hermano, la persona a orar, Señor, dame un corazón en absolutamente ¿qué? Limpio. Entonces, si usted la esencia es así, ya no importa. Tiene cara de humano, tiene cara de pecador, pero la esencia cambió por dentro, ya no hay nada de eso. Y usted está siendo preparado para el arrebatamiento. Entonces, ahora tenemos algo importante. ¿Qué vamos a tener que practicar? ¿Qué vamos a tener si practicamos? ¿Qué vamos a tener si practicamos la paciencia, la consolación de las Escrituras? Ahora sí, aquí fue donde yo cometí el error. Ahora sí, leemos el versículo 4. ¿Qué vamos a tener? ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? 15:4. porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, si yo practico, hermano Mauricio, si practicamos la paciencia y soportar a los hermanos y haciéndoles el bien que sea para edificación, y yo practico eso, yo voy a tener ¿qué? Esperanza de estar en el grupo de los escogidos. Recuerde que ahorita hay noticias que ya están hablando que se van a aparecer los extraterrestres, los ovnis y todo eso, y cuando se desaparezcan los cristianos van a inventar un poconón de cosas. Pero aquí es donde está, por eso es importante tener las escrituras, luego viene soportación y luego viene la paciencia con los hermanos y luego viene
en qué yo le puedo ayudar a mi hermano frente a esa debilidad, ¿ya? Mire lo que dice eso ahí, hermano Noel, que todo soportemos la flaqueza de los hermanos y ayudémoslos en todo lo bueno. ¿Para qué? Para edificación. Pero ¿cómo soportamos la flaqueza de los hermanos en una iglesia? Si la persona comete un error, le quitan ¿qué? El cargo y le ponen un castigo y lo llaman disciplina. Y le voy a decir, eso existió, esa clase de disciplina existió en el Antiguo Testamento con la justicia del Antiguo Testamento, pero con la justicia que se revela en el Evangelio por fe, esa disciplina ya no existe. Entonces, hermano, vamos a dejar que eso se vuelva un sacocho. No, no es que se va a volver es que eso no existe. Y por falta de conocimiento hacemos eso. Y entonces, si yo pongo a un hermano en disciplina, hago la pregunta, ¿estoy ejerciendo autoridad sobre él? Sí. ¿Estoy ejerciendo dominio sobre él? Sí. Y Cristo dijo, mas no así vosotros. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema RH al cuadrado y potenciado al infinito? ¿Cómo lo soluciono? Entonces, ahí es donde viene, que yo tengo que al hermano, ¿sí? Me dice, ¿hacerle qué? El bien para edificación, porque el hombre va para abajo. Entonces yo tengo que hacerle el bien para edificación. Pero el castigo es un castigo y eso no me corresponde a mí, la disciplina no. La disciplina del Nuevo Testamento es cuando uno dice, mire ese hermano qué disciplinado que es, o ese fulano de tal. A las 5 de la mañana está leyendo la Biblia y la Escritura, está orando, y a las 7 sale al gimnasio y a las 9 ya está en el trabajo. Esa es la disciplina. Esa es la disciplina que se enseña ahora en el Evangelio. La otra de castigo, esa es del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y entonces, hermano, ¿qué hacemos? Porque él tiene un cargo. Bueno, pues usted que le dio el cargo, quíteselo, porque ese cargo todo se lo dio Dios. Mire, el apóstol Pedro tenía su carácter y Judas Iscariote. Cuando Jesucristo suspendió a Judas Iscariote y sabía que estaba robando, porque es que en el Evangelio no hay posiciones. Jesucristo dijo claramente, todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Por eso esta sabiduría es muy, muy bonita, hermana Sandra. Y yo les digo, aprovechen ahora que estoy entre vosotros, porque la verdad, ustedes se dan cuenta que aquí hay, lo que viene aquí es de parte de Dios, no es asunto ni mío. Dios que le plació darme a mí estas enseñanzas, ¿ya? Pero aprovechenla y desmenúcela y preparémonos todos para el arrebatamiento, porque lo que nos espera no tiene nada que ver con lo más bonito de este mundo. Las 7 maravillas no le dan ni por lo que nos espera ver allá. Así que tengamos una motivación. Ahora, si aprendí de Cristo, si yo aprendí de Cristo esto, o sea, ¿qué debo de ser para poder soportar a todos con paciencia y en amor? Si yo aprendí algo de Cristo, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Qué fue lo que Cristo dijo aprender de mí? Aprende de mí que soy manso y humilde. Si yo ya aprendí eso, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de ser para poder soportar a todos con paciencia y en amor? ¿Ya? ¿Qué debo de ser? Vuelvo nuevamente. Si Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿qué debo yo de ser? Hacer para ser y poder soportar a los hermanos con paciencia y en amor. ¿Qué debo yo de ser? Manso y humilde, pero vamos a decir, la Biblia lo dice. Vamos a ir a Efesios 4:2. Entonces, ahí viene el asunto. Miren un hermano que sea fuerte y verá que no puede hacer eso. Pero miren un hermano que sea manso y humilde y verá que sí lo puede hacer, de soportar a los demás. ¿Cómo nos dice hermana Sandra? Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. En amor. ¿Con toda qué? Humildad y qué más. Paciencia. Con toda y mansedumbre. Y mansedumbre. ¿Sí nota, hermana Kaylee? Ahora, hermano Noé, piensa en un hermano que es de carácter fuerte. ¿Será que puede hacer eso? No lo puede hacer. Por eso tiene que ser manso y humilde para poder soportar a todos. ¿De qué?
con paciencia y en amor. Es que más claro para dónde vamos. Mire, hermanos, si alguien me dijera ahorita, ¿qué está usted haciendo? Estoy llenando el formulario para participar en el arrebatamiento. Estoy llenando el formulario. Hermano, el arrebatamiento no es cosa sencilla. Eso es de gala, de la mejor gala. Eso no es de la realeza de Inglaterra. Es más que eso, porque esta es la realeza celestial, que yo ni me la puedo imaginar, la grandeza de eso. ¿Por qué no gastarle tiempo ahorita a algo a esto? ¿Sí me entienden? Por eso es muy importante que nosotros, a veces se me van 5 horas. Yo llego del trabajo y llego y me acuerdo un rato y me quedé dormido, y a la 1 me desperté y vuelvo a dormirme como a las 8 de la mañana, pero todo ese tiempo yo lo estaba aprovechando. Y oro por ustedes, porque mi deseo es verlos a ustedes ahí, en el grupo. Sé que tienen batallas, sí, yo lo sé. Sé que tienen, como dicen, vienen pruebas. Sé que tienen luchas y todo eso. Pero, así como dice Jesucristo, o como dice el profeta Isaías, ¿quién como mi siervo? Que aunque todo lo ve, ¿cómo es? ¿Lo ve? No. No es Aunque nada. todo lo oye, ¿es qué? No. Es sordo. Y aunque todo lo ve, es ciego. ¿Por amor a qué? Ahí dice, Pero no lo ve. 42:19 de Isaías, dice, por amor a la justicia. ¿Cuál? ¿La del antiguo? No. La nueva que se revela en el Evangelio. Por eso Jesucristo era ciego con lo de qué. Judas Iscariote, pero él lo veía. Pero después dice, que todo lo ve, pero que es ciego. Que todo lo oye, pero es sordo. ¿Por qué? Porque está buscando y persiguiendo, porque él ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Ok, listo. Entonces ahora, todavía me quedan 10 minutos y creo que voy a terminar bien. ¿De cuál conocimiento debemos de ser llenos? Un aplauso. ¿De cuál conocimiento debemos ser llenos? Y ahora, un aplauso para el que me conteste. ¿Y de cuál conocimiento debemos de tener un conocimiento no lleno, sino pleno? Conocimiento pleno del Señor, de la palabra. ¿Y conocimiento lleno de qué? Muy bien, hermana Sandra, muy bien. Conocimiento pleno es de la palabra. Pero conocimiento lleno de qué? El Espíritu no. No. Esto es bien importante. Dice, revestidos del nuevo hombre que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno para que Cristo sea el todo en qué, en todos. Pero este es conocimiento lleno. De un conocimiento lleno. Vamos a ir a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. ¿De cuál conocimiento debemos de ser llenos? ¿De cuál conocimiento debemos de ser plenos? De las palabras de la palabra de Cristo. ¿Y llenos de qué? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí viene. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en Colosenses, en Colosas. Entonces se le dice a los colosenses. Y le dice, mira, yo desde que los conocí, yo no ceso de orar para que ustedes sean llenos, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría y de la inteligencia ¿qué? Espiritual. Entonces, hay una sabiduría espiritual y hay una inteligencia espiritual. ¿Correcto, hermana Kaylee? Vamos a poner la mente a manejar, a moverse todos los piñones de la mente de la hermana Kaylee. Léame el versículo, hermana Kaylee, que está en Colosenses 1:9. A ver, Colosenses 1:9. Entonces es muy importante esto porque ahorita dice ahí que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿correcto? Y la sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Ok. Entonces, la pregunta para la hermana Kaylee, ¿puede leerlo nuevamente? Dice, 9. Colosenses 1:9, ¿verdad? Sí. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesaremos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia ¿qué? Espiritual. Pero bueno,
Ya nosotros sabemos, la paciencia tiene esos procesos, que es en la palabra, luego viene el asunto de soportar y luego viene la paciencia. ¿Y la sabiduría cómo la conseguimos? El principio es con el temor de Jehová. ¿Saben los 8 pasos del temor de Jehová? Para entender el temor de Jehová, ¿qué tenemos que hacer, hermano Mauricio? Los 8 pasos, ¿cierto? Pero ahí dice inteligencia espiritual, ¿sí dice así? ¿Cuándo usted consigue o cuándo usted halla la inteligencia espiritual, hermano Noé? ¿Cuándo usted halla la inteligencia espiritual? Muy bien, ¿cómo me dijo usted? Cuando usted haya el conocimiento. Pero usted haya el conocimiento cuando entiende ¿qué? Muy bien. Usted haya el conocimiento cuando entiende el temor de Jehová. Entiende el temor de Jehová, haya el conocimiento. Y al hallar el conocimiento, haya ¿qué? La inteligencia. ¿Y el efecto de la inteligencia cuál es? Apartar de Napoleón, Satanás no es inteligente. Entonces, hermana, ¿lista? Ana Kelly. Entonces, dice ser lleno del conocimiento de su voluntad, ¿cierto? Y de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo usted consigue esa sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, el temor de Dios, temor de Jehová. Muy bien, ahora viene lo otro. ¿Y la inteligencia cómo usted la halla? Cuando entiendes qué. Primero tienes que entender qué. ¿Cómo se encuentra la inteligencia? Los que están en las redes sociales, por favor, ayuden a la hermano Néstor Pérez, Dios te bendiga, que todos los que están... Bueno, déjeme ver, yo subo ahí un poquito. Bueno, todos los que estén en las redes sociales, ayuden. Mira, estamos leyendo Colosenses 1:9, ¿cierto? Yo obtengo la sabiduría espiritual cuando tengo el temor de Dios en mí, que son 8 pasos para entender el temor de Dios. Cuando yo entiendo el temor de Dios, ¿qué hallo, hermana Kelly? ¿Cómo? El conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice, el mismo Dios le dice al profeta, creo que es Oseas o Amós, no sé cuál, uno de los dos, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. En matemáticas no, en ingeniería no, en arquitectura no, conocimiento de Dios. Y cuando usted haya el conocimiento de Dios, ¿qué encuentra después? Ahora sí llegamos a la última. La inteligencia. Claro, el conocimiento de Dios es la inteligencia. Y entonces encuentra la inteligencia que espiritual. Y así usted va a ser lleno de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y va a ser con un conocimiento pleno cuando usted tenga todas las palabras de Cristo en tu mente. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué nos debemos de ser llenos del conocimiento de su voluntad y de sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? Alguien me dirá, pero hermano Henry, usted me habla de todo eso, ¿y para qué me sirve eso? Colosenses 1:10, léalo, hermana Sandra, ¿para qué? El 10. Sí, 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está, ahora sí que en el conocimiento de Dios, que es la inteligencia. Ahora, hermano Mauricio, ¿se da cuenta? Léalo nuevamente, hermana Sandra. Mire, escuche, mire cómo dice, ¿para qué? ¿Qué? Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, mira lo importante, o sea que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo le digo, hermana Sandra, raíz cuadrada de 144. No lo puede dar porque no lo tiene. ¿Sí me entiendes? El que lo sepa, hermano Mauricio, raíz cuadrada de 144, 12. Está bien, él lo sabe, él lo puede dar. Lo mismo, si tú no tienes, no es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, de la sabiduría e inteligencia artificial, usted no puede. ¿Para qué yo recibo eso? Para andar, ¿qué? Dignamente, agradando ¿a quién? ¿Al mundo o a Dios? A Dios. Léalo nuevamente, yo quiero que esto lo entiendan de mis hermanos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo tengo esto, me llega otra bendición, que es creciendo en el conocimiento de Dios. Pero agradándole en cuanto, hermano Mauricio, 90, 99 en todo. Y llevando fruto en cuanto, hermano Noé, 90 o qué? En todo. Hermanos, esto es para saltar de alegría. El que reciba y sea lleno del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia, ese hermano está bendecido. Él ya sabe para qué tiene eso. ¿Ya? Para que sea, ¿cómo? Para que sea digno de qué? Del Señor. De cómo andar. Dice, para que se como es digno del Señor. Como es digno, para andar como es digno. O sea, esa persona es digna de que esté en esa posición. ¿Y por qué? Porque su hoja de vida es excelente. Hay presidentes que no son dignos para estar en esa posición porque su hoja de vida es todo lo contrario. Dios está buscando hombres y mujeres para su reino y los quiere hacer reyes y sacerdotes, pero tienen que ser dignos. En el reino de Dios no hay corrupción. Entonces, tienen hoy en día una enseñanza excelente. Hermano Henry, usted tiene una enseñanza excelente para usted también. Todos la tenemos, pero la vamos a dejar en el tintero. Yo hoy no mandé invitaciones a nadie, pero quería saber quiénes iban a llegar. ¿Ya? Y parece que para ustedes fue esta bendición. Y todos los hermanos tampoco los hago a un lado, porque por las redes sociales lo van a ver. Pero hoy acá nos estamos gozando. Ahora, ¿para qué nos debemos de llenar del conocimiento de voluntad? Para que nosotros andemos como es digno delante del Señor, agradándole en todo. ¿Ya? Agradándole en todo. Ahora, ¿con qué debemos de ser fortalecidos? ¿Y conforme a qué? ¿Con qué debemos ser fortalecidos? Colosenses 1:11. ¿Con qué debemos ser fortalecidos? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso está. Debemos ser fortalecidos ¿con qué? Con todo poder. ¿Cuántos poderes hay en el Nuevo Testamento? Está el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo y está el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Fortalecidos con todo poder. ¿Ya? ¿Para qué? Fortalecido conforme a la potencia de su gloria. Conforme a ese poder de esa gloria. Ya, usted sabe que ese poder de esa gloria dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, la enseñanza del Evangelio de esa gloria. Pero el poder de toda esa potencia que hay en el Evangelio. ¿Qué más? Para toda paciencia y longanimidad. Para que usted pueda tener toda paciencia. ¿Y tenga qué? Longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es longanimidad, hermana? Longanimidad es el estado suyo de ánimo constante. No que un día está en el quinto cielo y el otro día está en el sótano. Sino que aunque usted esté en la cárcel por causa del Evangelio, no por otra causa, esté en la cárcel por causa del Evangelio, usted puede estar cantando como Pablo y Silas allá cantaban. Y hubo un terremoto en la cárcel y el carcelero se quería matar. No, estamos todos acá, tranquilos. Y se convirtió el hombre con toda su familia. Ahora, ya tenemos esa parte. Muy bien. Ahora, ¿cómo debe ser encaminado nuestro corazón? Uno dice, en las cosas de Dios, pero vamos a ir, 2 de Tesalonicenses 3:5. ¿Cómo debe ser encaminado? 2 de Tesalonicenses 3:5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Imagínese, el Señor encamine vuestros corazones. Y tenía que ser así primero. ¿A qué? ¿Al amor de quién? De Dios y a la paciencia de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. Vuestros corazones, o sea, vuestra manera de pensar, todo el conocimiento, sea al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermano Mauricio,
¿Cómo estamos nuestro corazón con la paciencia de Cristo? ¿Está encaminado ahí bien? Falta, Estamos falta, haciéndole la lucha, ¿sí o no? falta, ¿Qué dice hermano Noel? Estamos haciéndole la lucha, pero que está grande el asunto, está grande el reto. Es una maratón no de 42 kilómetros, esto es una maratón tremenda. Ahora, ¿cómo debemos de predicar? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Cómo debemos de predicar? Segunda de Timoteo 4:2. Entonces aquí viene, hermano Henry, ¿cómo yo debo entonces de predicar? Porque hay un hermano que insulta a las hermanas y les dice de todo. ¿Ya? ¿Usted cómo cree que debemos de predicar? Bueno, y que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios bendito. Con toda paciencia. Yo he visto predicadores que predican y no tienen paciencia predicando. Yo los he visto por las redes sociales. Lo que hacen es insultar a las hermanas. Sí, que es una pena que yo lo tenga que decir, pero es así. Por eso la palabra de Dios dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de qué? De tiempo. Yo llegué tarde con la noticia a tal hermano, pero a tarde se la doy. Porque las medicinas llegan temprano o llegan tarde, siempre. Tarde. Entonces hay que darle la medicina como sea, porque llegué tarde, no importa. A tiempo o fuera de tiempo. Redarguye y luego dice reprende. ¿Se acuerda que la enseñanza nosotros reprendemos con qué autoridad? Con la autoridad que hay en la palabra, no con la autoridad de carácter relativo. ¿Ya? Escúcheme bien. Pero hay unos que reprenden con el carácter al hermano, y no es así. Es con la autoridad de la palabra, porque es que la palabra es la que va a hacer la obra en el hermano. Entonces dice, reprende y exhorta. Y luego, ahora sí cuadra todo. Con paciencia y ¿qué? Y doctrina. Entonces, ¿cómo estamos predicando? Ahí dice que prediquen la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora viene, si usted tiene paciencia, ¿con la paciencia se reprende o se enseña? Muy bien, vuelvo y repito. Si usted tiene paciencia, ¿con la paciencia se reprende o se enseña? Se enseña. ¿Qué es lo que se reprende con la enseñanza? La mentira, el engaño, el error. Eso es lo que se reprende. Pero a la persona no, porque estamos tratando de salvar lo que sea que perdido. Por eso en Tito 2:15 dice, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y el hermano cree que es con la autoridad de él. Y resulta que es un hermano que viene de qué país. Vamos a decir, el país que es fuerte, bueno, está Rusia, está Ucrania, que cuando hablan uno cree que lo están regañando a uno. Y resulta que es normal para ellos. Y allá una mujer para que se ría es muy difícil. Ellas hablan lo que es y se ríen cuando sea un chiste de calidad 100%, pero para hacerla reír es un problema. Esas mujeres son serias en sus cosas. Entonces, ¿vamos a predicar con ese carácter? No. Este mismo sentir que hubo en Cristo hay aquí, en vosotros. ¿Quieren hacer una oración y pedirle a Dios que todo este quede en nuestro corazón almacenado? Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra de esta tarde y que esta enseñanza quede totalmente almacenada en nuestro conocimiento y que la podamos poner en práctica con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Presento a la hermana Sandra, al hermano Noé, al hermano Mauricio, a Anastasia, a la hermana Kaylee, los que están acá, y también presento a los hermanos que no han podido venir y que van a ver en este momento. Si alguien llegó hasta aquí viendo este video, también lo incluyo a usted, aunque yo no te conozca, pero Dios ya sabe y ya te conoce, para que tú puedas también practicar todo esto que hemos tratado hoy y podamos estar en el arrebatamiento. Gracias, oh Dios, porque tú eres todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el todo en todos nosotros. Gracias. En nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube.